Hidrocarburos. Es la clase más sencilla de compuestos orgánicos. Son compuestos binarios constituidos exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos pueden ser acíclicos o de cadena abierta, clasificadas en saturadas e insaturadas. En las saturadas se encuentran los alcanos o también llamado parafinas. Las insaturadas son los alquenos y los alquinos. Los hidrocarburos también pueden ser cíclicos o cadena cerrada. Estos a su vez se clasifican en acíclicos o aromáticos. Los alcanos son hidrocarburos cuyos átomos de carbono se unen entre sí a través de un simple enlace. La fórmula global corresponde a la siguiente: carbono N, hidrógeno 2N más 2. Esto significa de que dependiendo de la cantidad de carbonos que exista, se va a colocar la cantidad de hidrógenos. Por ejemplo, si fueran 3 átomos de carbono, ¿cuántos hidrógenos le corresponderían? Entonces, si ponemos 3, sería para el hidrógeno 3 por 2, 6, más 2, 8. Entonces, para 3 átomos de carbono le corresponderían 8 átomos de hidrógeno. Muy bien. En la nomenclatura de cada alcano se nombra indicando su número de átomo de carbono por medio de un prefijo numeral y añadimos la terminación ano. Esto les había indicado de que deberían aprenderse la tabla, ¿no? Esta tablita para indicar la cantidad de átomos de carbono. Si yo quiero decir un átomo de carbono es met, ¿no? Hace rato hicimos un ejemplo de 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. Entonces estaríamos hablando del propano, ¿no? Esta nomenclatura la vamos a aplicar en los ejercicios un poquito más adelante. Pasos para nombrar los alcanos. Lo primero que debemos hacer para nombrar los alcanos es identificar la cadena principal. La cadena principal es siempre la cadena más larga. Puede subir, bajar, pero es la cadena más larga. Siguiente, se enumeran los carbonos a partir del extremo más próximo a la ramificación. Comenzamos a colocar la numeración a partir del extremo más próximo a la ramificación. Siguiente, se indica con un número el carbono del cual nace la ramificación. Se lee la ramificación con la terminación il. Eso es muy importante. Todas las ramificaciones se leen con la terminación il. Puede ser metil, etil, propil, butil, heptil, etc. Se indica con números los lugares donde están las ramificaciones repetidas. Por ejemplo, si existirían 2 metiles, se diría di, tri, tetra, etc. Seguidos del nombre terminado en il. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Dimetil, trimetil, dietil, tetraetil. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí me dice dimetil, me dice 2 veces. 2 veces. Y metil significa un átomo de carbono. Entonces me dice 2 átomos, 2 veces un átomo de carbono. Aquí, por ejemplo, me dice 3 veces, trimetil, me dice 3 veces un átomo de carbono. Siguiente, aquí me dice dietil y sabemos que di significa 2 veces. Etil, 2 átomos de carbono. Entonces vamos a colocar 2 veces 2 átomos de carbono. Tetraetil. Tetra quiere decir 4. 4 veces, ¿no? Etil,
2 átomos de carbono. Entonces, 4 veces 2 átomos de carbono. Y la cadena principal terminando en la palabra ano. Muy bien, esto lo vamos a aplicar más adelante. Para las ramificaciones que terminan en il o hilo, utilizaremos la siguiente fórmula. Enlace, carbono N, hidrógeno 2N más 1. Muy bien. Esto se utiliza siempre para las ramificaciones. Muy bien. Los prefijos iso, sec, tec, ter y neo en radicales alquilos complejos. Estas son ramificaciones también que son utilizadas como sustituyentes. Por ejemplo, el isobutilo tiene la forma, isobutilo sale del carbono secundario, del segundo carbono sale una ramificación. Por ejemplo, mire, sabemos que butil es 4, ¿no? Pero vamos a colocar 1, 2, 3 y del segundo carbono sale la ramificación. Y al sumar todo esto se hace 4, 1, 2, 3, 4. Es una estructura ya hecha, ¿no? Cada uno de esos nombres son unas estructuras ya formadas que te dicen cómo tiene que estar formado esa ramificación. Muy bien, entonces iso siempre debe salir una ramificación del carbono secundario. Cuando hablamos de sec, siempre debe salir la ramificación del carbono 1. Cuando hablamos de ter, del carbono 1 debe salir, observen, miren, 2 ramificaciones del carbono 1. Cuando hablamos del ter, mire, por ejemplo, este es el terbutilo. Entonces, del terbutilo colocamos 1, 2, y del primer átomo de carbono sale 2 ramificaciones. Y de esa forma se forma el ter. Muy bien, butilo. Ahora aquí dice terpentilo. Entonces coloco 1, 2, 3 y del número 1 sale 2 ramificaciones, arriba y abajo. Muy bien. Del neo sale la ramificación del carbono número 2, doble, abajo y arriba. Muy bien, esto lo vamos a aplicar igual un poquito más adelante al momento de resolver esta actividad. Esto simplemente ha sido una pequeña introducción acerca de los hidrocarburos. Todo esto que les he explicado vamos a aplicar en la siguiente actividad.